Retiro correspondiente al mes de febrero de 2024 desde la sede de Mater Christi en Madrid, dado por el hermano Emilio Castrillón Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos gozo eterno. Amén. Puestos los ojos ya en el miércoles de ceniza, que es el próximo miércoles, pues vamos a plantearnos un tema que es muy importante en la vida del cristiano, que es una vida ejemplar, una vida de ejemplaridad. Le dice San Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 7, muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. Es algo extraordinariamente interesante e importante. San Gregorio Magno dirá, nosotros tenemos las antorchas encendidas en nuestras manos cuando con las buenas obras damos a nuestros prójimos buenos ejemplos. Es muy importante. Tú no vives tu vida cristiana, tu vida de fe, metido en ti mismo, hacia ti, sino hacia afuera. Y la única manera de mostrar esa vida cristiana es con el testimonio que das, con el ejemplo que das. Por eso hay que revisar con alguna frecuencia, y uno de los momentos es este retiro, pues cómo estoy yo viviendo este ejemplo de vida cristiana que tengo que transmitir a los demás. Porque sí, es necesario la palabra, es necesario la enseñanza, la predicación, pero dice que el dicho popular que una imagen vale más que 100 palabras. Entonces, ahí es donde está el problema. En Mateo 4, 14, 16 se puede ver, vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Este es un pensamiento que deberíamos de considerarlo mucho y además interiorizarlo, no solamente saberlo de una manera intelectual, sino interiorizarlo. No se trata de que eres una persona maravillosa, estupenda, no,
por tu condición de cristiano, por tu bautismo recibido, por tu incorporación a Cristo en su cuerpo místico, por tu condición de hijo de Dios, eres luz del mundo. Y así lo ha definido el Señor. Y la luz no se puede poner debajo de un celemín, no se puede ocultar. Por eso termina este versículo, en el versículo 16, brille así vuestra luz ante los hombres, para que vuestras buenas obras den gloria a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras del Señor es una llamada clarísima a la ejemplaridad, a dar ejemplo, testimonio vivo, concreto, definido. El cristiano, con su modo de actuar, debe acercar a Dios a los hombres, debe de llevar a los hombres a Dios. Deben percibir los hombres, las personas, deben percibir a través de su ejemplaridad quién es Dios. Y con su palabra y su ejemplo debe de llevarlos a Dios. San Pablo recordaba con fuerza a los primeros cristianos que es necesario obrar el bien, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. En el capítulo 12 de la carta a los romanos se puede ver desarrollado esta cuestión. Pero en Efesios 4:1 les dice concretamente: así pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Y aquí hay un punto extraordinariamente importante que yo os invito a reflexionarlo seriamente. Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Tú tienes que conocer tu vocación, la conoces, porque no creo que hayas vivido tan no sé qué de aquella manera para ignorar cuál es tu vocación, cuál fue la llamada del Señor. En primer lugar, la vocación base, donde se construye todo el edificio de tu vida personal, es el bautismo. Y ahí hay una llamada para vivir precisamente según la fe que has profesado en ese bautismo, la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Toda esa profesión que tú hiciste donde expresaste y lo sigues expresando, particularmente en la celebración eucarística de las solemnidades y de los domingos, donde expresaste en lo que crees y en lo que vives y para lo que vives y con lo que vives. Y en esa profesión de fe fue acompañada de lo que se denominan las promesas bautismales. Pero después vinieron otras vocaciones, yo diría ya las vocaciones particulares o singulares. Unos fuisteis llamados al matrimonio, otros al sacerdocio, otros a la vida consagrada e incluso por razones de servicio y de no sé cuántas cosas más, pues también a la soltería, que también es una vocación. Entonces hay que tener muy claro cuál es mi vocación, mis vocaciones, porque la vocación común de todos los católicos, todos los cristianos, es el bautismo recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego tú fuiste llamado ¿a dónde? Y San Pablo dice: así pues yo, el prisionero por el Señor, os ruego, os pido por favor, os suplico que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Por lo tanto, ya no está la ejemplaridad
solamente como tal cristiano, también está la ejemplaridad como casado, como soltero, como sacerdote, como consagrado, como soltero. El cristiano, pues, con la ayuda de la gracia, debe demostrar con su ejemplo lo que significa seguir de verdad a Cristo. Y esto es muy importante, porque los que hemos nacido y hemos crecido y estamos inmersos en un catolicismo pues lai, como es el catolicismo nuestro, y no es que sea lai ahora, sino ya viene de años, un cristianismo muy pobre, pues entonces no nos damos cuenta que nosotros estamos llamados a seguir de verdad a Cristo y demostrarlo, no de seguirle un día a la semana, el domingo, no de seguirle en esta situación y en estos sacramentos, de asistir a una boda, de una primera comunión, etcétera. No, perdón, sino de verdad lo que es ser cristiano. Aquello, por ejemplo, que dice San Pablo: ay de mí si no evangelizare. Hay que evangelizar. Y si no hay quien lo haga, ¿cómo va a nadie a conocer el mensaje? Pues en el ejemplo está la misma situación. Los que nos rodean a las personas, e incluso desconocidos, porque el Dios nos los ponga en el camino, tienen que saber qué es seguir a Cristo de verdad, porque han de saber que ser cristianos, que ser de verdad seguidores de Cristo, es ser personas leales, es ser personas sinceras, alegres, optimistas, trabajadoras, recios, afables, cordiales, valientes. También sería interesante que te dedicaras en algún momento a ir recorriendo estas características que debe tener el buen cristiano, que debe tener la persona que sigue a Cristo de verdad. Y así, viviendo estas virtudes y otras más que no enumero, viviendo de verdad estas virtudes, tú darás un testimonio de Cristo acabado y la persona lo entenderá. Y además tú te enriquecerás porque tú buscarás vivir así, ser leal, la lealtad, qué gran don, ¿eh? O ser afable, o ser sincero, en fin, todas estas cosas que he relatado. Entonces, es guía también que te puede servir para hacer examen de conciencia, que muchas veces decimos: es que yo ya no sé de qué confesarme porque siempre lo mismo. No, aquí están estas virtudes que para que tú seas buen cristiano deben de adornarte. Entonces, estas con otras más, parte de ellas, en fin, cada uno también según su estado, su carácter, etc. A la vez, además de hacer saber a ellos que cómo deben de vivir como cristianos, con sencillez y naturalidad muestra su fe en Cristo, da testimonio de la fe de Cristo y practicará para eso, para dar testimonio de la fe, pues practicará las normas sencillas de la convivencia. Un cristiano tiene que cuidar todo lo que corresponde al ser humano de una manera sencilla, transparente. Entonces, no se trata de que, bueno, ya se sabe que hay que vivir de esta manera. No, tú tendrás que, de forma sencilla, transmitirlo. ¿Y qué mejor que para transmitirlo, qué mejor que vivirlo?
No hay otra manera más eficaz y más hermosa. Para el cristiano no puede ser algo exterior todo lo que los sentidos muestran. Al cristiano se tiene que manifestar externamente desde una profunda convicción, desde una actitud profunda del interés por los demás. Un verdadero discípulo de Jesucristo no puede vivir tranquilo cuando sabe que hay una increencia enorme, una increencia y descreencia. Hay mucha gente, pero personas que conoces con nombres y apellidos, más cercanos o menos cercanos, un verdadero cristiano no puede pasar sin mostrar interés por esa persona que está descreída o que está apartada o que está alejada de Dios. Tiene que mostrar su mucho interés. De ahí partirá también el apostolado que debe de ejercer si pertenece a una comunidad cristiana, pues en toda comunidad cristiana se desarrolla algún tipo de apostolado. Y si no, pues también personalmente, por las exigencias del propio bautismo, tendrá que hacer ese apostolado. Y en ese apostolado será el transmitir todo lo que venimos diciendo de vida ejemplaridad. De ejemplaridad. En el cristiano hay virtudes que son muy importantes, como por ejemplo la templanza. La templanza es uno de los ejemplos más convincentes que se pueden dar y más atractivos de la vida cristiana. Cuando la persona tiene la virtud de la templanza, sabe estar sereno, sabe estar tranquilo, donde quiera que esté, se esfuerza en dar ejemplo de sobriedad y de templanza. Y estos comportamientos han sido con frecuencia y en muchos casos el comienzo de un verdadero encuentro con Dios. La persona que vive la templanza también es sobria y esto hace que no sea una persona alborotadora también se puede uno reír y también puede uno contar chistes y estar alegre, pero no se necesita hacer cosas estrambóticas, ni mucho ruido, ni hablar a gritos, no, de una manera serena y mostrando el camino para que las almas lleguen a Dios. Es muy importante construir sobre las virtudes que hemos enumerado unas pocas y ahora finalmente también, porque cuando la persona construye sobre las virtudes quiere decir que él tiene esa virtud arraigada en sí y entonces si es una persona verdaderamente humilde, pues cuando llega un momento de humillación, de desdén o de desprecio, no le cuesta ningún trabajo. Ahora, si la persona, bueno, sí, sé que la humildad es importante, bueno, sí, creo que yo soy persona humilde, no sé qué, nada. Porque la humildad, como la vida de sacrificio, se demuestra cuando hay humillación. Si no, no, tú podrás ser muy humilde en la teoría. Tú puedes ser muy humilde en la teoría y quieres ser muy humilde. Pero cuando la vida te pega un golpe de que te sientes humillado, despreciado, ahí es donde hay que demostrarlo. Antes me refería a aquel pensamiento a Tito de que diera ejemplo, pues a Timoteo, en la primera carta a Timoteo,
en el capítulo 4, versículo 12, San Pablo le dice a Timoteo, que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Fijaros que en pocas palabras San Pablo le pone un programa de vida a Timoteo. Primero, que nadie te menosprecie. Tú eres joven, pero tienes la sabiduría de Dios. Tú eres joven, pero tienes a Cristo. Tú eres joven, pero eres creyente. Y entonces puedes vivir siendo modelo para los demás siendo modelo en la palabra, porque la palabra, siempre tu palabra esté adornada, digamos como embellecida por la palabra de Dios, y entonces la puedas expresar con facilidad. Con la conducta, que lógicamente sea una conducta honrada, honorable, honesta. Con el amor, la fe y la pureza. La pureza. Qué lejos está nuestro mundo de la virtud de la pureza. Y qué lejos podemos estar cualquiera de nosotros, aunque podamos tener pues cuidado en algunas cosas para mantener la pureza del corazón y de la carne. Pero la pureza es una virtud muy valiosa para el ser humano, muy querida por Dios, porque hace a la persona sencilla, pobre, humilde. La pureza lleva a la persona por caminos de honestidad, de pureza, de limpieza, de honestidad. No sé, es que te faltan palabras para denominar lo que es la pureza. Y amamos muy poco la pureza. Y nos han acostumbrado, y en parte una cosa es que nos acostumbren los medios de comunicación y la cultura dominante, y otra cosa es que yo acepte esa costumbre, ¿no? Nos han acostumbrado a ver con toda naturalidad, que se vive en la impureza, porque se vive en familias irregulares, en parejas irregulares, en costumbres que da lo mismo emborracharse que no, o que da lo mismo la glotonería que no. Entonces, ¿dónde está la pureza? La pureza del corazón, que tiene que dirigir, que tiene que ver cómo van las cosas y cómo va la vida propia. A los colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, le dice, así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí en todos estos pasajes, San Pablo nos da todo, que si luego los juntamos, tenemos una lista enorme de virtudes que todas son importantísimas. Empieza diciendo así, pues, como elegidos de Dios, que cualquiera de nosotros somos elegidos de Dios, porque por eso estamos bautizados, porque como enseña San Pablo a los filipenses, Dios nos eligió en su Hijo Jesucristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Bueno, pues aquí le dice a los colosenses, como elegidos de Dios, tú, pon tu nombre, elegido, elegida de Dios, santos y amados, sí, santos y amados. Tú, cuando estás en gracia, eres santo. Tú saliste de las aguas bautismales en santidad, santo. Cuando por la tentación, por el defecto, por el pecado consentido, se rompe la unión con Dios,
entonces se pierde la gracia santificante y por lo tanto se queda roto con Dios, la ruptura con Dios. Solo el sacramento de la penitencia me restaurará en la gracia y por lo tanto me restaurará en la santidad, me restaurará en la gracia santificante. Por eso, porque leas así pues como elegido de Dios santo y amado, no pienses que esto no va contigo. Esto va contigo. Y entonces va contigo el que te revistas de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y continúan los 2 versículos siguientes. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra el otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, la caridad, que es el vínculo de la unidad perfecta. Son pasajes, son palabras que te has de tomar nota y has de hacer este retiro precisamente con esta palabra de Dios. En la carta a los Romanos 14:13, dejemos pues de juzgarnos unos a otros. Cuidad más bien de no poner tropiezo y escándalo al hermano. ¿Cuánto se escandaliza hoy? ¿Cuánto escandalizamos nosotros? Y esto es algo que, todos, cada uno tiene su conciencia. Es verdad que conocemos personas que su vida es un escándalo. Su vida, vamos, ya no hace falta, pues, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, 6-7, dice Jesús: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por el que viene el escándalo. Y aquí, hermanos, también tenemos que hacer una parada, porque tenemos que interiorizar perfectamente este pasaje del Evangelio. Porque no solamente porque yo vea que haya alguien que está viviendo una vida de escándalo por su comportamiento, etc., sino que yo tengo que también ver cuando mi vida puede en un momento escandalizar. Y a veces se escandaliza de una manera muy sencilla, porque si alguien tiene de ti un concepto, pues yo no sé, de una persona muy entregada, muy sacrificada, muy no sé qué, pues un día que estáis distendidos y no sé qué, pues tú abandonas ese forma que tienes de ser, pues porque te has relajado. Y entonces esta persona que te tiene en un pedestal, de repente te le caes, le escandalizas. Pero hombre, por Dios, es que qué tontada es esta. No es ninguna tontada. Fíjate que dice: al que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí. Claro, allí tenía unos niños, pero es que un creyente que cree en él, que es una persona sencilla, humilde, que incluso a veces puede que no tenga ni tan siquiera a lo mejor gran formación, etcétera, etcétera, pues son cosas muy simples las que le pueden escandalizar. Entonces hay que cuidar mucho, hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar las formas, hay que cuidar las posturas, los comportamientos. El escándalo no es solamente el que puede producir pues un personaje público que se le conoce una vida indeseable. No, puede haber también un escándalo por parte tuyo porque tengas comportamientos pues indeseables o que no se corresponden
con lo que tú haces creer, con buenos comportamientos, etcétera, etcétera. En fin, las cosas nos parecen menos difíciles cuando las vemos realizados en los otros, dice San Ambrosio. Claro, somos capaces de ver cómo el otro puede vivir la virtud y entonces fácilmente la vives tú. Como cada retiro, yo te convoco a que convoques tú a su vez, valga la redundancia, a tu ángel custodio y con él hagas el retiro. Que también con la Virgen Santísima, María, nuestra Madre y nuestra Guía, y que te plantees este tema muy serio pensando en la próxima Cuaresma, en la cual tú tienes que hacer camino de conversión si quieres cumplir con la misión que tiene este tiempo de la liturgia. Porque si quieres que pase, pues que pase. Pero entonces tendrás una gran responsabilidad. Habrás despreciado y habrás cometido pecados de omisión muy serios. Y tendrás que hacer camino de conversión porque tú tienes que llegar al triduo pascual, no para pasártelo bien en la playa, ni yo no digo que no haya que ir a la playa, porque a veces no va uno porque uno quiere, sino por obligación, pero tú tienes que vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo podrás hacer dignamente, ni en la playa, ni en casa, ni en tu ambiente, si tú no vives ese camino de conversión. Empieza por aquí, por plantearte una vida ejemplar. Amén.